Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Cuéntame. Pues hay un tema que todo el mundo está esperando mucho que contemos y es por qué sacamos a nuestros hijos del colegio en el que habíamos decidido para toda la vida. ¿Cómo elegimos un nuevo colegio? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay mucha gente esperando de verdad o está tomando decisiones en este momento y eso no es una decisión fácil en este país. ¿Será que nosotros sí tomamos esa decisión para toda la vida? Porque yo siento que, por ejemplo, con Matilde nosotros no fue una decisión como a conciencia. Nosotros tomamos la decisión de meter a Matilde en el colegio que la metimos, creo que por factores muy distintos a los que debimos haber contemplado. No sé tú qué piensas de eso. Que ese fue el problema, que nosotros elegimos un colegio para una chiquita que apenas estábamos empezando a conocer. Al colegio que entró inicialmente y el que también fueron los mellizos después, es un colegio europeo en el que se exige que los niños entren a los 3 años. A los 3 años un chiquito es un bebé que uno todavía no conoce, que no ha descubierto, un chiquito que se está desarrollando, y elegir un colegio para un niño que tú no conoces es demasiado complejo. Realmente lo metimos allá porque a mí me encanta la mentalidad europea, o eso pensaba hasta ese momento, y yo dije que chévere que mi hija maneje un idioma distinto, como en este caso era el idioma francés. Me gusta que son independientes, me gusta la libertad de los franceses, y realmente pasamos los papeles allá sin mirar ningún otro colegio, sin mirar ninguna otra opción, porque además dijimos que vamos a entrar allá, si allí en esos colegios europeos normalmente ingresan niños que son de la comunidad, es decir, que son o provenientes de ese país, o que sus padres provenientes de ese país están trabajando allá, o que sus padres han estudiado en ese colegio. Nosotros no pertenecíamos a la comunidad, dijimos pasemos papeles a ver qué pasa, porque como era un proceso que empezaba antes de tiempo que los colegios normales diferentes aquí en Bogotá, entonces pues vamos a ver qué pasa. Y resulta que la niña pasó y dijimos pues esto es un mensaje de Dios, vamos a meterla, porque si todo se dio es porque ese es el colegio para Matilde. Pasó y yo siento que Matilde, de todas maneras, en ese tiempo fue absolutamente feliz en el colegio. Porque Matilde tiene una personalidad muy independiente. Ella desde chiquita manifestó como que pues se podía adaptar fácilmente a cualquier lado. Ella antes había estado en dos jardines infantiles donde pues creo que lloraste más tú que ella. Nosotros Claro. la fuimos a dejar y simplemente chao papá, chao mamá, y se quedó tranquila. Y a este colegio se adaptó fácilmente y pues eso a nosotros como que nos generó mucha tranquilidad. Otra cosa que nos gustaba era que quedaba cerca de la casa, porque pues dentro de las cosas que nosotros pensábamos era que pues chévere que Matilde no estuviera en un bus 2 horas de ida, 2 horas de venida, porque ese tiempo como de, de adicional que tienen, pues chévere que lo utilizaran, no sé, haciendo ejercicio, aburriéndose, porque aburrirse también es parte de la vida. Pues inicialmente a nosotros nos fue muy bien. Yo creo que sentimos el choque fue cuando llegaron los medios. Claro, incluso yo desde antes, sabes que ya sentía como, ay, esto no me está gustando mucho, porque a pesar de que veía a Matilde contenta, yo como mamá no estaba 100% feliz, porque tuve la oportunidad de empezar a comparar otros colegios a los que pertenecían amigas mías, conocidos, y veía que sí había una comunidad de papás, y a mí me parecía clave poder saber con quién está estudiando mi hija, quiénes son los papás, qué hacen, a qué se dedican. Qué rico un domingo decir, vamos a invitar a la amiguita de mi hija al colegio, pero en ese colegio en el que estaba Matilde, allá eso no pasaba. Nadie sabía quién era quién, nadie sabía quién era mi nombre. Me choqueó mucho dos cosas al principio, antes de que esto fuera un problema para mí, pero sí me generó aquí una duda, y fue, uno, que a ese colegio los chiquitos a los 3 años debían entrar controlando esfínteres y nadie los podía tocar. Es decir, si un chiquito se enfermó de la barriga, le dio diarrea terrible de estas de los niñitos que le dio gastroenteritis y demás, y tenía que entrar al baño, nadie lo podía tocar para ayudarlo a limpiar la colita. Imagínense un chiquito de 2 años y medio, 3 años, tratando de limpiarse esto. O sea, a mí eso me choqueó muchísimo, y obligarlos o adelantarles a muchos el proceso de dejar su pañal para que pudieran entrar a un colegio, eso me pareció realmente bien complejo. Y ya me sembró un poquito esa duda, pero tú tienes razón, cuando ya entran los mellizos que tienen otra personalidad distinta, que tienen otra mentalidad completamente diferente, que son unos chiquitos que tienen un desarrollo distinto, porque así es cada niño en este mundo, ahí sí ya sentimos un poquito más el choque, porque ellos les dio muy duro la entrada. Y a ellos sí, entre otras cosas porque ellos no tuvieron jardín por la pandemia. O sea, para ellos fue simplemente irlos a tirar A un colegio. a un colegio Grande. grande. Se supieron adaptar muy bien, pero de todas maneras fue complicado. A mí eso que tú dices de la comunidad, yo al comienzo no lo veía como algo importante,
porque pues a mí como armar parches distintos tampoco es que eso sea como mi hobby o que me llame mucho la atención. Hacer nuevos amigos no es la pasión de Santiago. Pero sí, sí era importante uno por lo menos conocer pues el entorno en que los hijos de uno se mueven. Habían campanazos. Por ejemplo, la primera cosa que me llamó la atención fue cuando nos dijeron, vamos a entregar notas de los niños. Y programaron, no sé, espacios de tal vez 10 minutos. Y nosotros llegamos y le preguntamos al profesor, bueno, profesor, ¿cómo ve a Matilde? Y la respuesta del profesor dijo, no, realmente yo pues no les quiero hablar mucho de eso, es ustedes más bien cómo la ven en la casa. Y pues tú y yo como que quedamos en shock, porque pues uno espera recibir esa retroalimentación, porque finalmente nosotros no estamos en el colegio, nosotros no lo estamos viendo y quién es la persona que nos va a contar cómo está evolucionando, en este caso Matilde, pues el profesor, y no nos dijo absolutamente nada, nos dijo, bien, si ustedes lo ven así, pues nosotros le dijimos cómo lo veíamos, él dijo, sí, yo lo veo exactamente igual, y ahí quedó la conversación. Chao, el siguiente papá, eso es como peluqueando bobos, una entrega de informe cuando la chiquita acaba de entrar al colegio que uno se imagina que le digan, ay no, esa amiguita de no sé quién y se comporta como líder, por lo contrario no es tímida. Me acuerdo que le pregunté, oye, ¿ se come la merienda? Y me dicen, ah, pregúntale a ella. Es decir, tú esperas que el profesor te haga esa retroalimentación. Pero igual Matilde estaba contenta y nosotros eso nos hablaba muchísimo del desarrollo de ella. Ahora, era una niña brillante, porque era un colegio que académicamente es bastante exigente. Entonces Matilde, habiendo terminado su primer añito de colegio a los 3 años, sabía escribir, sabía leer, sabía los números, sabía muchas cosas que decíamos, wow, estamos criando una niña brillante. Sí, pero después entendimos tú y yo que esa parte, por lo menos para mí, no es la parte importante. Pues tú sabes que por mi experiencia, los años que yo trabajé en recursos humanos, a mí la parte humana, para mí esa parte humana es fundamental. Y yo siempre te lo dije, que para mí es clave que un colegio forme a mis hijos, les forme el alma. La cabeza se las forma cualquiera, pero el alma no. Y definitivamente ahí fue cuando nosotros comenzamos a ver que habíamos tomado la decisión equivocada de meter a Claro. Matilde en ese colegio. O sea, el colegio es así, nosotros sabíamos cómo era. Quienes estábamos en el lugar equivocado, sí, equivocado éramos nosotros. Nosotros que debimos haber buscado un colegio que fuera más con la filosofía de lo que nosotros queríamos proyectar en nuestros hijos más adelante. Nosotros de pronto lo vimos como un acto como muy inmediato. Ahora tampoco le pusimos mucha tiza porque tú y yo, por ejemplo, cuando estudiamos en 10 colegios cada uno. Yo tampoco nunca le puse tiza al hecho de el día de mañana tener que cambiar a mis hijos de colegio, ¿sí? Entonces, pues que fue lo que finalmente pasó. Y creo que en su momento, cuando tomamos la decisión de cambiar a nuestros hijos, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. De acuerdo, pero pasaron dos cosas que ya fueron la tapa de todo. Esa gota que rebosó la copa que nosotros dijimos, ya estos niños se van de acá y no van a estar un día más. Y fue algo que a mí hoy todavía me cuesta entender un poquito, porque fue que el colegio al que yo había entregado toda la responsabilidad de co-criar con nosotros se equivocara con mis hijos y fuera en contravía de nuestros valores familiares. Entonces, la primera cosa que sucede es que nosotros estábamos llegando un día al colegio, esto fue ya post pandemia, llegamos al colegio y Matilde es una niña que se marea bastante. Ella se monta un carro y 5 minutos yo ya sé que ya tengo que tener una bolsa acá porque va vómito fijo. Pero llegamos al colegio y ella sí estaba como palidita, como que ya iba a pasar, pero bueno, la dejamos y cuando la dejamos, ella tenía el tapabocas puesto, acuérdense que estamos hablando de pandemia, y se vomitó en la entrada del colegio, aquí en el tapabocas. Santiago la auxilió un poquito en ese momento, que era quien le estaba dejando, y cuéntanos lo que pasó, porque realmente fue traumático. Sí, eso fue ridículo, porque uno espera que, pues ahí estaban todos los profesores. Yo creí que me iban a ayudar, de hecho habían lavamanos de niños en la entrada del colegio. Y en vez de decirme, Santiago, ¿qué necesita? ¿En cómo le puedo ayudar? Eso lo hizo una mamá que estaba por ahí. La profesora me dijo, papá, me imagino que usted se va a llevar a la niña para la casa. Sin tomarse como el trabajo de preguntar, la ¿Cómo niña está está? bien, qué será lo que le pasa. Hombre, se mareó, cualquiera se marea en un carro. Matilde es, no sé, es súper vomitona. Entonces, eso me molestó muchísimo. Pasarte un pañito, Nada, auxiliarte, ofrecerte el agua, ofrecerte un papel para limpiar a la niña. absolutamente nada. Despectivo, fue Despectivo, literal, sí. me imagino que se la va a llevar. Sí, yo lo que hice fue obviamente Me arde limpiarla. el alma escuchar esto. Sí, una mamá me pasó unos pañitos que iban ahí, Matilde se lavó las manos, se lavó la carita, pues afortunadamente no se ensució la ropa y se quedó en el colegio común y corriente. Eso fue un mareo normal. Y lo otro,
Es más grave aún. Es más grave O aún. sea, si esto que escucharon los traumatizó, espérense y verán. Porque pues nosotros teníamos que recoger a los tres y para recogerlos tocaba hacer una fila en cada uno de los salones y los salones quedaban pegaditos. Entonces yo hacía una fila primero por Lorenzo, por Luciano y al final por Matilde, pero en este caso fue al contrario. Me encontré primero en Matilde y Matilde lo que hizo fue que se metió a uno de los salones de sus hermanos a llamarlos para decirle, oiga, ya llegó mi papá y nos vamos. Entiendo que es un momento de estrés porque los niños están saliendo, hay una responsabilidad de los profesores en entregar a los niños a sus papás, pero Matilde es una niña. Matilde es una niña y yo desde lejos vi que pues Matilde se entró y cuando salió la profesora le dio 3 golpes en la cabeza a Matilde. Eso a mí ya pues me puso a volar y vi que la profesora se agachó y algo le dijo en el oído y Matilde se vino corriendo asustada. Yo le dije, Matilde, ¿qué te dijo la profesora de Lorenzo? Me dijo, papá, que si yo era una mamá que venía a recoger a un hijo. Le habló con sarcasmo a una niña de 5 Eso años. me pareció súper ridículo, absurdo, que una señora de unos, no sé cuántos años tendría señora, 50 años, 45 años, 50, se iguale a una niñita, le hable con sarcasmo. Hombre, eso no tiene sentido. Yo entiendo que es un momento de estrés. Distinto hubiera sido que esta profesora la coja del brazo, le explique, Matilde, no está bien, por favor, espera afuera, que tu hermano salga, estamos haciendo fila, todo lo que quieran, yo me lo hubiera aguantado. Pero no era la forma, obviamente, pues yo esperé que todo el mundo se fuera, cogí a la profesora y la profesora trató de negármelo. Yo le dije, profesora, no me niegue ese tema, porque yo la vi. Y le pido un favor, en mi casa yo no toco a mis hijos para que usted los venga a tocar. Y espero que sea la última vez que usted se atreva a tocar a uno de mis hijos. Pues nada, yo llegué, te conté eso. Santiago me contó y yo al día siguiente Bajamos. me bajé al colegio a hablar con la directora. Pero es más, en ese momento yo busqué Es cierto. a la coordinadora, le dije y me dijo, sí, pasó eso. Y ella te dijo que iba a hablar con la profesora. Sí. Y eso me dejó a mí un poquito tranquila, porque yo dije, claro, que la profesora se equivocó, está bien, todos nos podemos equivocar, y seguramente si le hacen un llamado de atención, pues yo me quedo un poco tranquila. Pero resulta que al día siguiente me bajo yo al colegio a preguntarle a la directora qué había pasado y nuevamente a contarle de mi inconformismo y de esto que para mí era inaceptable que había pasado. Y ahí sí que me terminé de desconcertar, porque la respuesta de esta directora fue: María Clara, la verdad es que tú tienes que entender que la hora de salida de los niños para nosotros profesores y directivos es supremamente estresante. Entonces, sí, a veces estamos un poquito, todo está agudizado, nos angustiamos, nos estresamos, pero no, yo ya hablé con Claudia y Claudia no quiso hacer eso. Y le dije, es que no lo quiso hacer, pero lo hizo. ¿Y cómo me estás diciendo tú como directora que entonces, si los profesores están estresados, entonces tienen derecho a maltratar a un niño? Y me ofendió que le dije, ustedes no son capaces, mis chiquitos a veces han llegado con los calzoncillos abajo enrollados debajo de las nalgas y no son capaces de ayudarlos, de tocarlos para acomodarle los calzones a un niño, pero sí son capaces de tocarlo para humillarlo. Una profesora que le habla con sarcasmo a mi hija, no. Además, no. ¿sabes? Esto es una humillación. Esto, es que Sí, fue o sea, esto. exacto, Mira, es que exacto. Como esa actitud, esa... de ese toque en niñita, la de... cabeza. No. Es humillante y bueno, esa fue la gota que... Fue el rebasó la detonante. copa. Ya dijimos, nos fuimos, afortunadamente nosotros en esa época también hicimos cambio de vivienda y dijimos pues vamos a hacer cambios totales y cuando vamos a hacer cambios totales es que se van del colegio y vamos, como ya nos quedaba más lejos la ciudad, vamos a buscar un colegio en el campo que se adapte un poquito más. Y empezó una búsqueda hermosa que aquí es donde yo quiero que todos presten mucha atención porque seguramente les va a funcionar muchísimo esto a la hora de elegir colegio o si están pensando en cambiarse. Y empezó una búsqueda concienzuda de nosotros por primera vez. Ya nuestra hija mayor teniendo 5 años y los mellizos 3, empezamos a buscar colegio, no el colegio para nuestros hijos, sino nuestros hijos a cuál colegio podrían pertenecer. Es que ellos son los que, nosotros como familia somos los que debemos elegir el colegio, no el colegio nosotros. Y eso es algo que está muy mal aquí en este país, que funciona al revés. Es uno entrando a un colegio como a un club social, a ver si dejan que su hijo entre, a ver si su hijo es apto para entrar a ese colegio. Está completamente al revés el mundo. Pero bueno, ya ahorita vamos un poquito para allá a esa crítica porque yo sí me arde un poquito la sangre cuando pienso en todo esto. Pero empezó una búsqueda muy linda. Llegamos a 2 colegios hermosísimos que nos quedaban aquí a 10 minutos de la casa, 2 colegios que
tenían educación muy distinta a la que venían con este colegio europeo, es decir, colegios que permitían mucho más a los hijos ser, crecer, que cada uno descubriera y explotara sus habilidades. Sí, habilidades blandas. De acuerdo. Sí, nosotros nos sentamos a hablar muchísimo antes de comenzar a buscar colegios. Queríamos que fuera cerca de la casa también, a mí mismo me parece clave. Encontramos dos y dijimos, ¿qué queremos que nuestros hijos aprendan? Y definitivamente dijimos, nos pusimos a ver las habilidades que queríamos que ellos adquirieran y lo importante, y esa es una recomendación, trabajen a los hijos las habilidades blandas. Las habilidades duras se aprenden en cualquier momento. Tú y yo no sabemos manejar camión o retroexcavadora, pero te aseguro que si nos ponemos juiciosos, en un mes tú eres la dura manejando una retroexcavadora o un camión. Pero esas habilidades blandas, esas que vienen desde chiquitos, que se adquieren desde chiquitos, como liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo de otros. Justicia, empatía, responsabilidad. Exacto, Tiene que ver mucho con valores. ese tipo de habilidades que son del alma, esas se adquieren es cuando los niños están chiquitos y obviamente debe haber un match perfecto entre lo que se enseña en la casa y se enseña en el colegio. Entonces comenzamos a ver varias cosas. Fuimos a dos colegios que nos llamaron mucho la atención, pero definitivamente, por lo menos a mí lo que me mató y fue lo que me llevó a tomar la decisión es que nosotros evaluamos varios colegios y siempre la vuelta del colegio se la da a uno el de admisiones, claro, y le vende el colegio como el mejor colegio del mundo. En este colegio, al final, donde nuestros hijos finalmente, pues en donde están hoy en día, habló la rectora creo que 3 minutos y de un momento a otro nos dejan al personero, un pelado súper bien estructurado, hablaba muy bien, súper inteligente y nos comenzó a mostrar todo el colegio. Nos mostró el colegio, habló divinamente del colegio y de un momento a otro este chino se voltea y nos dice lo siguiente: oigan, yo hablando 1 hora y les he hablado bellezas del colegio, pero ustedes no me han preguntado qué es lo malo que tiene el colegio. Digo, porque este colegio tiene cosas malas como todos los colegios. Y eso me dejó a mí como volando y yo decía, este chino es un chino que tiene criterio y el colegio está tan seguro de lo que está enseñando que confía en lo que este pelado va a hablar. Espectacular me pareció. Nos contó algunas cosas que el colegio, pues que hace unos años eran como regulares, las han venido mejorando, cosas que tienen que mejorar, infraestructura, bla, bla, bla. Y yo dije, este es el colegio que quiero para mis hijos. Yo quiero que mis hijos tengan esa seguridad, que se suelten, que sean capaces de mirar a 20 papás y hablarles en la cara. Con criterio, con seguridad, con carácter. Dije, aquí es. Y creo que tomamos una muy buena decisión. A mí les voy a contar qué fue lo que me cautivó del colegio, porque es un colegio de filosofía Montessori, que es no tradicional y la verdad para mí el cambio, si yo iba a hacer un cambio, era total. Entonces es un cambio de educación completamente tradicional europea, francesa, a un colegio Montessori que ve el mundo completamente diferente y que permite que los niños vayan aprendiendo a su ritmo, de autoconocimiento, de autorregulación, para darle herramientas al chiquito que sepa que es capaz, no porque le están diciendo detrás de una profesora, siéntate, copia y escribe en el tablero, sino porque él se vuelve responsable desde chiquito de asumir riesgos y asumir y querer aprender nuevo conocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, me cautivó absolutamente que el sistema de educación no es por cursos. Es decir, mis hijos sí pertenecen a transición primero, segundo o tercero, pero estudian mezclados. Por ejemplo, Matilde en este momento está en transición y estudia con niños de transición primero y segundo. Al principio esto a Santiago le pareció la locura absoluta. El hombre tan así que es y me decía, ¿esto para dónde va? Esto no tiene sentido. Cuando empezamos a entender esa filosofía, descubrimos que es que así es la vida real. Cuando uno sale a trabajar o sale a la universidad, uno llega como primíparo y estudia una materia con un chino de 10º semestre. Entonces, ¿cómo se comporta el niño recién llegado, el novato? ¿Cómo se comporta el que está en la mitad, en este caso en primero? ¿Qué tipo de líder eres cuando eres el sabelotodo? ¿Cierto? Era una similitud de lo que se vive en la vida real. No solo eso, cuando uno va a enfrentarse a su primera experiencia laboral, uno sale con miedo, inseguro, y uno llega como el nuevo, y uno ve al gerente, y uno se asusta, y uno no es capaz de hablarle, mientras que estos chinos salen ya con una seguridad porque ya están jugados. En su vida tuvieron que ser, durante toda su vida escolar, los chiquitos muchas veces que necesitaron ayuda de los grandes, y en otras oportunidades tuvieron que ser los grandes que jalaron a los chiquitos, y esa es la vida.
Eso fue muy lindo. Segundo, también entender que allá era un colegio con comunidad en donde desde el rector y la directora están disponibles para los papás todo el tiempo, que eso para mí es clave porque nunca conocí al rector del otro colegio, nunca supe quién era el nadie de nadie. Es decir, escasamente conocí a la profesora y la profesora nunca sabía mi nombre. Aquí todo el mundo se sabe hasta el nombre del perro. Es decir, tuvimos la experiencia de que se murió nuestro perrito Huracán cuando recién entraron al colegio y las profesoras nos escribían y nos decían cómo están los niños, queremos entender, necesitan algún apoyo de nosotros por la muerte de un perro, que en un colegio tradicional a quién le importa, nadie sabe cómo se llama nadie, porque son miles de estudiantes en donde no hay esa relación familiar. Sí, importantísimo como para cerrar este tema, como este pedacito, es que haya un balance entre esa parte de trabajo del alma y la parte académica, porque este colegio también, la parte académica digamos que es una parte Grandiosa. grandiosa, y que los niños sean felices. Creo que eso es fundamental, que los niños sean felices. Los niños pasan en el colegio, no sé cuántos años son, 13, 14, y si un niño es infeliz en un colegio, por Dios, se le fue a la infancia. Entonces yo creo que eso es clave, que los papás, al momento de tomar la decisión de a qué colegio quiero meter a mis hijos, valoren cosas más importantes que lo que tú hablabas, que es que lo voy a meter a un club social. Eso no es lo importante. Eso es lo importante, Sí. para uno, para el ego del papá, pero para ellos no es lo importante. Pasemos un poquito a esa crítica, un poco que ya podemos ver nosotros desde afuera y habiendo pasado por todo este proceso de haber entrado a uno de los colegios más cerrados de Bogotá, donde entra un pequeño grupo selecto y después entra a otro colegio. Y al final, si quieres, les decimos un poquito de ya como unos 5 claves para que la gente que está buscando colegio pues pueda como tener en cuenta si es que todavía no lo tienen por ahí en el radar. Y es que mi crítica tan grande ahorita después de todo esto es que me doy cuenta que como papás nosotros convertimos a nuestros hijos como en ese reflejo del ego, de lo que nuestro hijo debería ser, ¿cierto? Entonces vemos a muchas familias eligiendo colegios, porque es que yo toda la vida estudié allá y mi abuelo y mi hijo tiene que pertenecer a ese colegio porque es la cultura, es la herencia que le dejo, como si eso se tratara de el apellido y una cosa pues súper trascendental. Número dos, veo a gente eligiendo colegios porque quieren pertenecer a un grupo social. Entonces el colegio se vuelve un club social al que tú luchas por pertenecer. Miren, les voy a contar esta historia tan triste de cuando nuestros chiquitos estaban eligiendo colegios. Espero que esta persona, bueno, si lo está oyendo lo lamento, pero miren, era tan triste que teníamos un grupo de amigas y todas aplicaron a 2 colegios, a los 2 colegios más top de Bogotá, ¿verdad? Excepto yo que había decidido un colegio europeo. Entonces, llegan los días en donde te dicen si tu hijo fue admitido o no, que eso es de verdad como si hubiera sido admitido al club social, o sea, te admiten o no. ¿Por quién? Porque alguien dijo que no. Porque alguien creyó que tu hijo no tenía capacidad, eso porque tu familia, ay, es que tu familia no sé, no sé de dónde vienes, o quién es tu abuelo, entonces no perteneces. En fin, aplicaron a 2 colegios, llegan las admisiones, las aprobaciones, como se diga esto, y 2 de ellas no les dieron respuesta. Los dejaron en una supuesta lista de espera. Pues estas 2 mamás, ¿cómo será la presión que se estaban metiendo? Que se desaparecieron del mundo. No volvieron al club, no me refiero al colegio, al club. No volvieron a aparecer en los chats, no decían nada, todo el mundo les preguntaba, oye, ¿qué pasó con tu hija? ¿Qué pasó con tu hija? Miren, era un silencio absoluto. Pues después nos enteramos que no habían sido admitidas, vaya a saber uno por qué razón, infame, idiota, la mayoría de veces, y se fueron para otro colegio. Y después, ¿cómo serían las ganas de que estuvieran en ese colegio inicial? Que ya habiéndolos metido a un colegio, los cambian y los mandan a ese colegio porque tenían que pertenecer a eso. Y ya ahí sí por fin dijeron, no, es que mi hijo ya quedó en lista de espera, entonces después abrieron, o no había cupos, entonces por fin se fue. Entonces me parece una cosa tan absurda que la gente de verdad se vuelva un 8 eligiendo un colegio cuando es que debe ser uno el que elige el colegio, no el colegio que le diga a uno si uno debe pertenecer. Entonces, por eso siento que es reforzar eso tan absurdo que tenemos en nuestra sociedad de necesidad de aprobación. Es como pertenezco a este colegio, obvio, claro que sí, pertenezco al grupo social y mi hija va a crecer con ese grupo social y eso, por Dios, estamos hablando de 1800 o estamos en una época moderna en donde de verdad tenemos que cambiar ese tipo de valores y pensamientos. Sí, sí, de acuerdo. Yo, pues tú sabes que yo todavía soy más radical en ese sentido. Cuando tú me contabas que ese tipo de cosas las estaban comentando, yo decía, ni me cuentes eso. Porque creo que el foco debe ser, insisto, el niño, ¿sí? El foco no debe ser uno, o qué dirán, o el qué dirán. No, no, el foco es, ¿este es el colegio para mi hijo? ¿Sí? Eso es lo que a mi hijo lo va a hacer feliz. Ahí es donde a mi hijo le van a dar las herramientas para enfrentar lo que se viene.
Sí, a mí me parece No, realmente absurdo. he visto peleas de amigas mías por ese tema de los colegios, porque entonces la una dijo, la mía sí pasó y la otra se resintió, entonces no volvieron a hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Yo pienso que esto de los colegios está muy el mundo al revés aquí en nuestro país. Yo no sé cómo funciona en otros. Yo he vivido muchos años fuera del país en Estados Unidos y estudié siempre en colegio público. Claramente la noción de colegio público en este país también es algo que Distinta. tiene que mejorar muchísimo, porque qué dicha que el día de mañana ese modelo educativo se puede implantar acá en donde uno se sienta tranquilo y completamente en paz, que el colegio público te va a dar la formación, la seguridad y la tranquilidad para que todos los niños puedan ir allá. En este país no sucede y hay que decirlo así, sin pelos en la lengua. Entonces se volvió que los colegios privados te cobran además una plata que es una cosa Absurdo. absurda, absurda. Bonos de los colegios que nosotros mirábamos, que afortunadamente el colegio en el que estamos además ahorita no tiene bono, que es otro gran plus, bonos de 35, 40 y 42 millones de pesos. Bono que pagas por un niño. Y bono que te dicen que se puede diferir, pero entonces la pensión ya no te cuesta 3 millones, sino 3.800.000 pesos. Es una locura, la verdad. Se ha vuelto esto inasequible. Entonces creo que es momento de repensar si ustedes lo están haciendo. Es, no elijan un colegio porque es un club social, no elijan un colegio necesariamente porque el papá o el abuelo perteneció a ese colegio, porque es que los hijos son únicos y hay que pensar en el niño a qué colegio se va a adaptar. No pensarlo como una herencia porque de repente no todos los colegios son para todos los niños. Yo pienso que todos los colegios tienen cosas hermosísimas Y un más. buen ejercicio sería que los papás piensen en su trabajo, por ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? Que hagan el ejercicio con el trabajo. ¿Sí? O sea, toman decisiones de meter a un hijo, a sus hijos a un colegio X por las razones equivocadas. Que hagan una reflexión. Por ejemplo, ¿ustedes están felices en su trabajo? ¿Ustedes seguían un trabajo por las razones equivocadas o ustedes se van a un trabajo porque lo apasiona? ¿Por qué? Cuando uno se va a un trabajo, por ejemplo, por las razones equivocadas, es infeliz. Lo mismo pasa en el colegio con los hijos. Si uno mete a los hijos a los hijos a un colegio por las razones equivocadas, los hijos de nosotros van a ser infelices. Nosotros tomamos decisiones por nuestros hijos. Ellos no están en la capacidad de tomar esas decisiones. Luego nosotros ahí no nos podemos equivocar. Ahora, si nos equivocamos, ojalá reaccionemos, como en el caso de nosotros. Nosotros nos equivocamos, pero reaccionamos. Sí, mira que eso también es algo muy lindo que dices, y es no meterse uno en camisa de once varas de que el colegio, porque también aquí nos metemos mucha presión, es como el colegio que yo elijo va a ser el de toda la vida. Ojalá, ojalá no tuvieran que hacer esos cambios, pero para eso necesitan mucha conciencia a la hora de elegir. El tema es que a veces no lo permiten. Pero Mira en Medellín, por ejemplo, en esta ciudad, en este país, en Medellín, los colegios se deben elegir cuando la mamá esté embarazada porque si no después no hay cupos. ¿En qué mundo, en qué mundo estamos? Todo está al revés. y si toca cambiarlos, no pasa nada. Eso Exacto. también la gente lo tiene que entender. No pasa nada. Nosotros cambiamos a nuestros hijos una vez y si los tuviera que volver a hacer, lo vuelvo a hacer. Yo estudié en 10 colegios, estudié en escuelas. Escuelas, porque pues, mi papá era militar y me tocó muchas veces en poblaciones donde no había colegios estudiar en escuelas y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, si toca cambiar, si es necesario cambiar los niños de colegio 10 veces, pues hacerlo. Sí, ojalá no tengan que llegar a eso. Insisto que la clave está en ser muy concienzudos al principio, pero no pasa nada. Yo No pasa también nada. estudié en unos 10 colegios y estudié en Neiva, en Villavicencio, en Florencia, En Melgar, en yo, Melgar, en muchas ciudades. Villavicencio. Estados Unidos, en fin, pasamos de los colegios más top a la escuelita del pueblo y no nos pasó nada, todo lo contrario, nos dio muchas fortalezas como para poder adaptarnos. Así que cuando elijan, piensen por favor en el tipo de papá que quieren ser para sus hijos. ¿Quieren ser ese papá que les está reforzando esa búsqueda de aprobación de pertenecer a un grupo o son ese tipo de papá que le está dando la libertad de elegir a su hijo, de autoconocerse, de respetar el tipo de persona que es? De acuerdo, bueno. Cerremos. ¿Qué recomendaciones finales les queremos dar? Piensen de qué van a llenar la mochila de sus hijos. Puntualmente. Los chiquitos van a llenar sus mochilas con muchas historias, con muchas cosas que le van a meter a ustedes allí. Piensen siempre eso cuando arranquen la búsqueda de colegio. ¿Qué más? Importante también oír a los niños. Oír a los niños. En el caso de nosotros no nos pasó mucho al comienzo con Matilde, pero después sí comenzamos a notar que Matilde ya no iba como tan a gusto al final y nos vinimos a enterar muchísimas cosas después de que la sacamos de allá.
Busquen también un colegio que les ofrezca una comunicación abierta. Nada más importante que uno poder llegar a su colegio, al colegio de sus hijos y hacer las preguntas que quiera y hablar con quien uno necesite a la hora que sea, porque es que es la vida de uno la que está quedando en el colegio. Y un colegio donde uno importe, donde lo escuchen. Del colegio de Matilde, por ejemplo, de Luciano y Lorenzo, donde están ahorita, me gustó que nosotros tuvimos 1000 trabas, estábamos a destiempo y, por ejemplo, los niños de nosotros no daban. O sea, la edad no les daba para entrar. Nosotros expusimos que era un caso muy particular, que ya habían estado escolarizados y dijeron, ¿saben qué? Vamos a evaluar el caso de ustedes como algo especial, y se dieron cuenta, o sea, hicieron un comité, lo revisaron, a los niños los evaluaron y dijeron, sí, los niños están en un nivel un poquito más alto y pueden entrar. O sea, es chévere que a uno como papá lo escuchen, así nos hubieran dicho que no, pero Sí, por lo menos pero nos tuvieron en cuenta. también buscaría un colegio que no trabaje con las verdades absolutas, un colegio que permita dejar a los niños tomar decisiones. Hay colegios todavía que son muy tradicionales y hoy en día creo que los grandes líderes son esos chiquitos que les están permitiendo pensar y su propia toma de decisiones, siempre y cuando no afecte sus valores, por supuesto. Y, por supuesto, un colegio que les trabaje mucho más el alma, habilidades blandas y que tenga un buen complemento con el conocimiento, por supuesto, que ustedes vayan y averigüen con ya graduados y sepan que sí tienen una buena formación académica, que son chiquitos que sí efectivamente cuando han aplicado a sus grandes universidades pues han podido entrar, pero asimismo que sea un colegio que se base en el trabajo del alma. ¿Alguna otra cosa te queda por fuera? Yo creo que estamos listos. Bueno, pues espero que les haya funcionado muchísimo esto, que lo escuchen, que no tengan miedo, si sienten que la embarraron con la elección, no pasa nada, No pasa nada. siempre es momento de corregir, nunca es muy tarde, y si están apenas pensando, pues bueno, aquí les dejamos nuestros tipsitos para que ustedes puedan tomar, ojalá, la mejor decisión para sus hijos. Chao. Chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.